Amigos, familia, pandilla Ripsider, bienvenidos a este canal, su canal. Primero quiero darle la bienvenida, amigo, a todos a su canal, y quiero empezar mostrándoles este cacho de acuario, mi acuario, su acuario. Bueno, amigos, como pudieron observar, quiero presentarles primero mi acuario, el cual consta de lo siguiente. De este lado tenemos una isla, por así llamarlo, de puras fabias, chalices, cipastreas y acros. Bueno, también podemos encontrar pasmacoras, poritas, montiporas, pues sí, una gran variedad de corales. En general, o mi idea principal es hacer este acuario de puros corales así. Quiero corales coloridos, quiero corales que llamen mucho la atención. Más sin embargo, no le hago el feo a los corales blandos, los cuales están en este lado. Podemos encontrar aquí un pequeño y apenas formándose jardín de psoas, el cual poco a poco va a ir creciendo. Espero lo vayamos conociendo juntos. Tenemos corales como pólipo estrella, hongo peludo, árboles de Kenia, devil finger, nidos de pájaro. Tenemos anémonas, entre otros algunos corales. En este video quiero presentarles el tipo de mantenimiento y equipo que tengo. Por este lado tenemos un generador de olas CP40 de la marca Jebao, el cual, bueno, su característica es que es largo el tubo, genera un poco más de flujo en ambos lados, lo cual permite una circulación óptima hacia el acuario, y también, bueno, se puede manobrear para que tal vez un lado apunte hacia arriba y el otro hacia abajo. Tenemos de este otro lado un generador de olas de la marca Coral Box. Es una QP9, la cual me sirve como complemento para tener una circulación óptima. Ahora sí que regrese el flujo y todo esto se vaya por las bajadas que tenemos aquí y no se genere tanto detrito, o bien que no se nos eleven algunos parámetros. Posteriormente a contamos con dos módulos. Por el momento no hemos instalado los demás, ya que ahorita por cuestiones de higiene y el COVID, más bien de salubridad, no podemos salir. Está en stand-by mi canopy, el cual se va a mandar a hacer para que sea un mueble completo. No me gusta ni lo personal que se vea esto, pero por una parte me gusta que ustedes lo vean para que sigan conmigo los cambios y modificaciones que se le vaya haciendo. Regresando a los módulos, cuento con dos módulos ahorita por el momento. Una es una lámpara Hydra 26 y la otra es una lámpara Radion XR15 Pro de la cuarta generación. Todavía no nos alcanza para comprar la nueva. Eso prácticamente es el equipo que tenemos en la parte de arriba. Bueno, con sustrato, yo opté por poner la aragonita negra de la marca Caribe Sea. A mí me gusta en lo personal porque resalta un poco más los colores. Y bueno, las piedras sí hay de varios tipos. Tengo piedra Fiji, tengo piedra Pucani, tengo piedra entre otras. Ahora vamos a ver mi sistema de filtrado Zoom. Primero que nada yo cuento con dos bajadas. Tengo dos calcetines en cada bajada de 100 y 200 micras, los voy cambiando eventualmente. En la misma bajada tengo funcionando
reactor de fosfatos, el cual pues bueno siempre los mantiene a raya. En el siguiente apartado cuento con mi skimmer, es un ASM Mini. Aquí hago un paréntesis, para mí es uno de los mejores skimmer que hay en el mercado y también de los más accesibles, por así llamarlos. Es una chulada de equipo. Posteriormente, bueno, en el otro apartado, en sí era uno junto, yo lo dividí para hacer un refugio de alga chaeto con su lámpara, y al lado puse la roca, y también tengo bloque de Marine Pure y también las biosferas de Marine Pure. ¿Por qué razón? Yo muy en lo personal he visto videos de China, cómo tienen sus acuarios los chinos, y la verdad es que son una belleza, pero más que la belleza se me hacen muy educados en cuestión de higiene, en cuestión de ¿cómo se puede decir? Estética, esa es la palabra que buscaba, estética. Entonces lo que quiero hacer más adelante es sacar toda la piedra y suplantarlas por más Marine Pure, y por qué no por los canutillos grandes, ¿no? Los nuevos que salieron, son muy buenos. Posteriormente tengo un filtro UV, el cual me ha ayudado muchísimo para que el agua se vea más cristalina, y también, aunque aquí hay una discrepancia a veces en opiniones, muchos dicen que el UV literalmente ayuda a erradicar el leech. Gracias a Dios yo tiene ya un rato que no tengo ninguno de estos problemas en el acuario, pero a mi punto de vista yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque sí te ayuda a esterilizar el agua en todas las bacterias o lo que sea que contenga, pero únicamente el agua. Muchos sabemos que el leech como tal, y si no lo sabes, creo que eso es un consejo, el leech y todo ese tipo de parásitos se guarda principalmente en el sustrato y en las piedras. Entonces lo único que pasa por el filtro es el agua, y pasa de una manera muy rápida. Entonces sí te ayuda, pero a esterilizarlo un poco, más no es la cura. Pero sí, como les repito, para cristalizar el agua es una belleza. Sí he visto cambios. ¿Cuál es la forma en que lo tengo yo prendido? Porque también aquí hay una discrepancia en opiniones. Muchos dicen que es 24/7, muchos dicen que solamente cuando sea necesario. Yo en lo personal lo prendo 3 días a la semana seguidos, lo apago 2. 3 y 2, así es como me lo llevo yo. No adito bacteria, no adito nada, y no he visto que haya algún cambio drástico en mi acuario. Esa es la forma en la que yo lo he llevado. Y por último tenemos en mi subida, tengo una bomba Jebao, si no mal recuerdo es de 4000 litros por hora, la cual sin problema y ni siquiera la tengo en su máxima capacidad, Es una bomba también para el precio, muy buena para lo que ofrece. Es sumamente silenciosa, digo, hay mejores, claro, pero si tu presupuesto es limitado, esta sería una muy buena opción de adquirir para tu acuario. Como tal pueden verlo, no tengo el gran equipo, pero sí me ha ayudado a mantener una estabilidad muy padre en mi acuario. Vuelvo a repetir, junto con ustedes vamos a ir viendo los cambios. Quiero que me acompañen a ver qué cambios se le van a hacer al acuario. Quiero que lo vean y que mañana veamos la diferencia de cuando lo conocieron a como lo voy a dejar, porque sí va a ser una chulada esto. Y por último, bueno, ¿cuál es el mantenimiento general que le doy? Basándome, otra vez al Zoom. Yo les doy mantenimiento al Zoom por lo menos 2 veces al año. ¿Qué quiere decir eso? Saco skimmer, limpio todo, saco bombas, limpio todo, acomodo piedra, incluso sifoneo el agua usando los calcetines y una bomba de subida, conecto la manguera, pongo la manguera en el calcetín y dejo sacar, y literalmente saco todo el agua del Zoom, obviamente por partes, para que la basura o más bien el detrito que se acumuló ahí se quede en el calcetín. Eso es el mantenimiento general que lo hago al Zoom. Aquí arriba, aquí también hay una discrepancia. Yo soy de los que no hace cambio de agua.
ya tengo una estabilidad, como les había comentado. A pesar de los autorrellenos que hago de agua, mi salinidad no baja y mis parámetros se han mantenido estables, obviamente con su debido chequeo. Eso tal vez en otro video les voy a enseñar la forma en cómo yo testeo, la forma en cómo mantengo estables mis parámetros y que bueno, les pueda servir de ayuda. Insisto, regresando donde estaba, yo no hago cambios de agua, únicamente hago relleno. Y pues si se dan cuenta también procuro tener solamente peces que cumplan una función, porque eso también es a veces un problema. Digo, se ve muy bonito, pero procuro tener peces que cumplan una función. Por ejemplo, limpieza de sustrato, limpieza en piedras cuando se genera el alga, y sí uno que otro que tenga vista, como por ejemplo el payaso marrón en su anémona. Tengo las damiselas chromis que a mí en lo personal me encantan. Creo que son los únicos tipos de anémonas de damiselas que tengo. También tengo 6 líneas que me ayuda con alguna plaga que llegara a ver por ahí. Y si no mal recuerdo, tengo ahí se me fue el nombre, amigos, perdón. Un erizo negro que también me ayuda mucho con la limpieza tanto del sustrato como de vidrios, entre otras cosas. Por ahí tengo de adorno, aquí están, miren, asomando, saludándolos, una anguila copo de nieve. Soy fanático de las anguilas, soy fanático de los pulpos. Lástima que no puedo tener uno aquí porque se chutaría mis peces. Y pues bueno, prácticamente eso es lo que llevamos. ¿Qué sal ocupo, por cierto, amigos? Para mí no hay nada mejor, insisto, muy en lo personal, que la sal Tropic Marine Symbiotic. ¿Por qué razón? Porque la sal ya está complementada, por así llamarlo, con bacteria, que si bien es cierto y eres principiante y vas a armar tu acuario apenas, te va a ayudar para el ciclado, el albergue de colonias bacterianas, más no te lo vas a brincar, pero sí te puede ayudar mucho. Tiene para corales duros, blandos, para fortalecer caparazones en crustáceos, también ayuda en vertebrados, en fin, para mí es una sal muy completa. Yo en lo personal la recomiendo mucho. Y pues bueno, amigos, literalmente este es mi acuario. Gracias por estar en nuestro canal, gracias por ser parte de esta familia, de esta pandilla. Suscríbete, da un like. Si crees que te podemos ayudar, deja tus comentarios. Créanme, vamos a leer todos, vamos a contestarle a todos. Esto es paso a pasito. Muchas gracias, esto es Pandilla Ripsider. Nos vemos a la próxima, amigos. Cuídense.